Socialit Mexicain presenta. ¿Qué tal, Gilberto? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Te agradezco por la entrevista de hoy. Vamos a platicar un poco acerca de las afiliaciones a Morena. Bueno, hay dos temas torales que queremos abordar. El primero es acerca de Luisa María Alcalde, presidenta actual de Morena a nivel nacional, y Andrés Manuel López Beltrán, que es el administrador de organización, que propusieron como proyecto la afiliación a 10 millones de militantes en el país. 2025 iniciaron el reto de afiliar a 10 millones de militantes en el país. Dime, ¿por qué 10 millones? ¿Por qué no 2 o 200,000? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad para dar a conocer justamente lo que mencionas. Y evidentemente nuestro movimiento ha sufrido una transformación a partir de la nueva, administración que se tiene con la dirigencia de nuestra presidenta Luisa Alcalde. Y evidentemente nosotros asumimos esta responsabilidad histórica que tenemos tanto con el movimiento, con el pueblo de México, para poder adherir de manera directa a quienes simpatizan y militan ya durante mucho tiempo en el movimiento que pues encabeza todavía con su legado el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto nosotros determinamos que justamente a partir del gran resultado electoral que se dio el pasado 2024, en el que la doctora Claudia Sheinbaum llega como la mejor votada en la historia del país, pues nosotros asumimos la responsabilidad de darle vida orgánica a un movimiento que pretendamos siga manteniéndose en las administraciones durante muchos años, que aunque todavía falta, un gran territorio por, conquistar a partir de la voluntad del pueblo de México, pues estamos abocados principalmente en defender las causas, el mantener ahora sí que los derechos que se han venido generando para las gentes que finalmente así lo necesitaban, y esa es la finalidad que tiene pues ahora sí que el movimiento a nivel nacional de generar ese gran consenso del nacional, de mantener este plan C que hoy en día está dando frutos. Y bueno, pues en el caso concreto de Aguascalientes nosotros vamos por el 38% de la votación obtenida en el pasado proceso electoral en el estado. Eso significa que nosotros vamos por alrededor de 96,000 afiliaciones, y nuestra meta pues es poderla llevar a cabo a partir del mes de julio, septiembre, que sería cuando ya tuviéramos cubierto pues esta meta. Eso no significaría tampoco que nos cerráramos ahí, sino que al mismo tiempo buscaríamos adherir a más personas a partir de, la labor de crear conciencia en el estado, porque como tú lo sabes, pues claro, aquí no ha llegado la cuarta transformación. Sí, sobre todo aquí en Aguascalientes. Con esta cantidad de militantes, ¿considera que podría ser posible para Morena competir con otros partidos y lograr un triunfo en Aguascalientes? Claro que sí. A ver, nosotros estamos conscientes de que Morena es el partido político más grande del país, pero no solamente de México, sino del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente ya está consciente de que el poder participar en política y en asuntos públicos genera mejores consensos que nos llevan a obtener mejores resultados para la vida cotidiana de todas y de todos. Por eso vemos que se ha avanzado mucho en materia de programas sociales, que es donde a los jóvenes que históricamente se les había negado tanto la oportunidad de estudiar como el apoyo para poder de alguna manera garantizar, darle cobertura económica a los gastos que genera el poder mantenerte estudiando. Y por otro lado también pues vemos que a las personas adultas mayores también se les ha venido garantizando el derecho de manera recíproca, porque hay que recordar que nuestros adultos mayores han contribuido al desarrollo del país, y no es nada más que regresarles todo ese gran esfuerzo que llevaron a cabo durante su vida laboral, durante pues, obviamente el pago de sus impuestos, y no se diga con el ayudar a fomentar el crecimiento de las familias en torno a una situación de paz y de compromiso con el país. También nosotros estamos conscientes de que la gente quiere que Morena tenga más vida. Estamos conscientes de que aquí en el estado de Aguascalientes se requiere mucho más, porque nos enfrentamos a la peor derecha a nivel nacional, que es la que finalmente ha impedido que se den los triunfos electorales, no por falta de convicción de los hidrocálidos para que lleguemos al poder, sino también por el hecho de las malas prácticas que se llevan y se consuman durante los procesos electorales. Sí, y precisamente en las elecciones de 2022, en el PAN, la gobernadora del estado, Tere Jiménez,
tuvo 255.592 votos versus la senadora de la República de Morena, Nora Rubalcaba Gámez, que de ella tuvo 160.350. La brecha fue de 95.242 votos. La afiliación de 10 millones de militantes sería la estrategia para garantizar y asegurar el triunfo en Aguascalientes para las elecciones de 2027, ¿o qué otras estrategias se tienen? Sí, a ver, yo creo que cuando nosotros recordamos aquella elección del 22, hay que recalcar hay hechos violentos que se suscitaron durante el proceso electoral. ¿Qué significó todo eso? Primero, se inhibió la participación de toda la gente en participar en el proceso electoral gracias a que veían un entorno de violencia. Segundo, todos los compañeros que estuvieron metidos en el proceso electoral fueron violentados. El día de la jornada electoral tuvimos cerca de 23 compañeros y compañeras quienes fueron levantados y que fueron de alguna manera amenazados para que no estuvieran al pendiente de cómo se daba la jornada electoral. Y vimos una guerra sucia, descalificaciones, atentados, persecución, y en ese sentido, pues aquí lamentablemente no se pudo dar ese escenario que todos estábamos esperando de triunfo. Y la gente pues está a esperas. Yo creo que en Aguascalientes se vive un entorno a favor del movimiento. Nosotros lo podemos constatar porque vamos al territorio prácticamente todos los días y podemos dialogar con las personas, escucharles, y en un momento dado también a seguirles haciendo esta invitación para que se sumen. Así que yo creo que pese a todo lo que se vive en Aguascalientes, Morena puede presumir de que va a gozar de un triunfo electoral, no solamente en el gobierno del estado, sino en todos y cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque hay unos contrastes muy importantes. Todo esto se trata de los proyectos o de los modelos de gobierno que impulsan cada agenda política de cada uno de estos partidos políticos que hoy en día pues están en el poder. Y si nosotros podemos comparar lo que hace un gobierno de derecha con lo que hace un gobierno progresista como el de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Okay. Sí, porque sobre todo aquí en Aguascalientes el PAN es el que está siempre... Sí, ellos utilizan, tú lo has de recordar muy bien, porque finalmente ellos hacen uso de los recursos públicos digamos, en un beneficio u otro durante los procesos electorales. Es decir, hay condicionamiento de los apoyos. Si tú no estás a favor del candidato o la candidata que está impulsando el Partido de Acción Nacional, no vas a recibir el apoyo. Y la diferencia con el gobierno es que no hay intermediarios, todos los apoyos se dan de manera directa y se elevan a rango constitucional para que ya no sea opcional de nadie si le dan o no el apoyo. Eso yo creo que la gente lo está entendiendo muy bien. Y bueno, pues vimos que el año pasado, durante la jornada electoral, vimos una derrama de recursos públicos impresionante. Tenían todos los espectaculares de la ciudad, tenían todas las bardas pintadas, tenían toda la propaganda en los medios de comunicación, mientras que por otro lado nosotros hicimos una campaña austera, que es algo que ayuda o que caracteriza a nuestro movimiento, y bueno, pues ahí es donde uno alcanza a percibir, sin tener tanto conocimiento, de que hubo se sobrepasaron sobre el recurso de campaña que está permitido por la ley. Sí, y se puede decir entonces que Aguascalientes es una ciudad panista completamente. Yo creo que no, yo creo que Aguascalientes está secuestrado. Y lo digo porque finalmente quien no está a favor de quien hoy gobierna, pues hay una persecución seria en su contra. Quienes alzan la voz en contra de lo que está pasando en Aguascalientes también recibe su dosis de humillación, como bien lo mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque cuando se trata de defender las luchas justas del pueblo de Aguascalientes, siempre va a haber detrás quien busque afectar a quienes legítimamente pues se suman a algún tipo de causa, ¿no? Y eso es algo que sinceramente creemos que se va a seguir dando, pero cada vez nos vamos haciendo más fuertes. Muy bien. Si Morena ha cosechado éxitos electorales a nivel nacional, ¿qué es lo que ha hecho falta aquí en Aguascalientes? ¿Qué es lo que considera usted que se ha dejado de hacer? ¿Qué podría hacerse para lograr los exitosos triunfos que han ocurrido en otras partes de la República? A mí me parece que lo importante es generar un consenso que nos permite incluir a todos los grupos o sectores de la sociedad civil. Esto significa que tenemos que seguir trabajando con empresarios, tenemos que seguir trabajando con la clase trabajadora, tenemos que hacerlo con las madres de familia, con las mujeres, con los jóvenes y con otros grupos que finalmente están esperando que lleguemos para poder contribuir a una agenda que de manera conjunta podamos desarrollar. Y eso seguramente se va a venir dando porque cada vez son más
las voces que llegan y nos dicen que se quieren sumar y adherir a este movimiento. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo. La violencia se va a seguir dando, pero nosotros estamos también o debemos de estar preparados para ese tipo de circunstancias, ya que requerimos, por ejemplo, seguir manteniendo este gran aparato organizativo que tenemos para defender los votos, para promover ahora sí que las propuestas que tengamos en su momento de campaña y sobre todo que la gente tenga la percepción de triunfo, porque la derecha también ha sido muy innovadora cuando quiere generar a través de la opinión pública que no hay manera de que Morena triunfe en Aguascalientes, y eso se da gracias a todos los ingresos que le meten por parte del gasto público a la comunicación y que, bueno, pues genera un cerco mediático para que la gente siga creyendo que en Aguascalientes no pueden entrar gobiernos progresistas. Pero ese cerco se va rompiendo poco a poco. Incluso en algunos municipios tuvimos grandes conquistas, no se diga Rincón de Romos, el municipio del Llano, y otros municipios que nos quedamos muy cerca. Por ejemplo, en el caso de San Francisco de los Romos, tuvimos nada más una sección que no se ganó, pero es una de las secciones donde más violencia hubo durante la jornada electoral. Así que tenemos que seguir manteniéndonos firmes, tenemos que darle continuidad al trabajo que ya hemos venido desempeñando, pero sobre todo tenemos que generar una unidad que realmente sea una unidad y que permita que todos podamos seguir avanzando. Claro, sí, precisamente ahí tiene una pregunta de que si hay unidad en Morena. Y es que ha habido un crecimiento en la votación de manera significativa, pero no ha sido suficiente. Morena actualmente cuenta con la experiencia para poder competir con los personajes que encabezan otros partidos, sobre todo al Partido Acción Nacional. Por supuesto que sí, o sea, si alguien puede presumir de que tiene grandes perfiles por un lado y liderazgos por otro, que en un momento dado esos grandes referentes nos van a llevar justamente a tener la confianza y la certeza de que vamos a tener el respaldo de la gente. Yo creo que para Aguascalientes es muy fácil poder presumir los perfiles que contamos nosotros con los perfiles con los que cuenta el Partido Acción Nacional. Hoy en día vemos en el gobierno pues que está el primo, que está el hermano, que está el hijo, que está el esposo, que está el padrino, que está la madrina, y en ese sentido la gente pues claro que se da cuenta, pero son temas que ellos los ven sensibles, pero es una situación en la que ellos se deben de mantener ante el escrutinio público, y en ese sentido pues la gente va a seguir señalando. No puede ser posible que hoy en día tengas ese conflicto de interés cuando, por ejemplo, tú tienes en el órgano superior de fiscalización al papá de quien hoy está al frente de la Secretaría de Jóvenes del Ayuntamiento. Claro que alguien que se encarga de revisar la cuenta pública, pues no lo va a hacer o lo va a hacer con un sesgo muy grande, ya que le están pagando favores por otro lado. Ese tipo de mensajes que manda la derecha en Aguascalientes, claro, que tenemos que hacerle ver a las personas qué es lo que está pasando, pero que ellos en su momento se sumen con mayor energía y entusiasmo con esta gran esperanza que tenemos de que se pueda transformar la vida pública de este bello estado. Sí, pues con temas como la corrupción o las palancas, Así todo es. está como en la feria. Los moches, o sea, en Aguascalientes los grupos empresariales que para empezar no les dan trabajo porque pues, obviamente hacen licitaciones directas. Cuando tienen la suerte de poder ganar una licitación, por decirlo de esa manera, les cobran un moche, que incluso llega a rebasar los moches que las pasadas administraciones les pedían. O por otro lado vemos también estos mega obras que lo único que han generado es despojar de sus recursos tanto al municipio como al gobierno del estado. Hablamos de un parque solar fotovoltaico que no existe, que se ha estado pagando con el 40% de las partidas federales mes con mes del ayuntamiento, y que sin embargo pues vemos que nada más está haciendo rica una empresa y a quienes son allegados del Partido Acción Nacional desde lo nacional. Vemos lo que en su momento se trató de las luminarias, tú recordarás, un sobrecosto de 4 veces más del costo real por unidad que tú podías ver y revisar en cualquier página de internet que vendan las luminarias. Y lo hicieron a un sobrecosto que además sobrepasaron la fecha, que es por más de 10 años, que incluso la propia ley te permite de generar un tipo de deuda. O sea, en Aguascalientes se ha vivido el peor nivel de corrupción en su historia, y seguramente el día de mañana que nuestro movimiento triunfe, pues habrá de garantizar que también muchos de los que ayudaron a despojar de sus recursos al pueblo de Aguascalientes, pues tengan que pagar por lo que hicieron. Claro.
Y bueno, la siguiente pregunta es la que te comentaba. ¿Hay unidad en Morena? Me decías que... Sí la hay, a mí me parece que hay que ir afinando los detalles. Yo creo que todos tenemos que mentalizarnos sobre el triunfo electoral del 27 y en ese sentido tenemos que ser nosotros como partido los causantes de esta gran unidad. Y ahí es donde yo me voy a dar la tarea de seguir manteniendo comunicación con los liderazgos, con los referentes, con los comités de base, con los militantes, para que se sienta que esta unidad realmente nos pueda ayudar a generar una alianza que permita garantizar una organización territorial firme y por otro lado que genere esta percepción de la que hablábamos de triunfo para el 27. Para el 27. Se habla de unidad en el interior de Morena, pero ¿qué pasa con el caso del diputado federal Arturo Ávila, que se sugiere como gobernador? ¿Considera que en caso de ser elegido trabajará unificadamente? A mí me parece que no son los tiempos todavía. Cuando uno tiene la certeza de que nuestro movimiento debe de garantizar un triunfo electoral para el 27, tenemos que ser muy capaces de mantener justamente los lineamientos que establece el partido para poder en su momento garantizar que haya un proceso organizativo interno que tiene que ver con las encuestas para poder definir quiénes van a ser los candidatos y candidatas de nuestro movimiento. Por eso, ¿cuál es el llamado que le hacemos a todos? Que realmente trabajen en territorio y el día de mañana la gente le va a dar su respaldo a través de una encuesta a quien realmente tenga ese vínculo directamente con el pueblo. Porque ahí es donde nosotros tenemos que estar, porque el tema del territorio para nosotros es lo más importante como movimiento y más allá del deseo que pueda tener cada quien, pues nosotros debemos esperar los tiempos, incluso hasta por un tema legal, de no caer en algún tipo de campaña anticipada, de otras cosas que finalmente pueden llegar a perjudicar cualquier aspiración de cualquier compañero y compañera. Claro. ¿Qué pasa con Marta Márquez? Como periodista, bueno, me parece muy difícil de creer en la conversión de Marta Márquez a favor de la Cuarta Transformación, ya que pues, ella estaba en el PAN. Sí, a ver, es algo que ha caracterizado también al movimiento porque uno creería que con este crecimiento exponencial que tuvimos a partir del triunfo del 2018, las puertas se cerrarían para quienes a lo mejor hubieran militado en algún otro partido político. Sin embargo, yo creo que es importante también señalar que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador llamó abiertamente a todo el país a que se sumaran al movimiento. Claro que nosotros debemos de ser lo suficientemente capaces de reservarnos el derecho de admisión de quienes han venido haciéndole daño tanto al pueblo de México como al propio estado de Aguascalientes. Y en el caso particular de la hoy regidora por Morena, pues estamos contentos de su adhesión porque sabemos que es una persona con una convicción firme de que es importante sumar a esta cuarta transformación en la que todas y todos estamos invitados, porque nosotros no gobernamos nada más para los del movimiento, gobernamos para todas y para todos. Y en ese sentido, yo creo que Marta ha asumido muy bien esta postura y bueno, pues respetamos cualquier punto de vista que pueda tener los demás, pero es importante que consideren la posibilidad de que se requiere todavía de muchos hombres que realmente pueden contribuir a la transformación y que hoy en día no están en Morena. Presidente, una pregunta inevitable. Estás en el ojo del huracán desde la semana pasada. ¿Qué puedes decirnos sobre las acusaciones que se te imputan? Bueno, primero, evidentemente es una clara persecución política en mi contra. Todo tiene que ver con lo que nosotros hemos filtrado ante la opinión pública respecto a esta red de corrupción que aterra al estado de Aguascalientes y que por supuesto toman represalias en nuestra contra. Yo, sinceramente, cada que pasa algo similar, me pongo a recordar pues, el gran camino que ha llevado el hoy gran referente y ese gran legado que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él lo señaló en alguna ocasión, decía que todos tenemos que pagar una cuota de humillación cada que nos esforzamos por contribuir a la transformación de este país. Y lo mismo puede pasar en cualquier entidad del país cuando uno exhibe pues, las corruptelas de un partido que está en el poder y que finalmente pues, toman todo tipo de represalias. Yo quiero aprovechar el espacio para agradecerle a todos los compañeros que se han solidarizado con mi persona, por supuesto al Comité Ejecutivo Nacional, que también ya se pronunció respecto a los ataques que en este caso hace el propio dirigente del Partido de Acción Nacional, quien como si fuera un hombre honorable, como si no supiéramos que él es quien encabezaba el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pues tiende a decir
o a verter este tipo de posicionamientos en mi contra. Yo creo que seguramente todo se va a seguir dando, sin embargo nosotros estamos tranquilos porque nos mueve el deseo de poder garantizar que en Aguascalientes las cosas cambien, y todavía es más importante saber que quien representa el movimiento de manera institucional en el Estado, pues tiene esta obligación de mantenerse firme y de seguir siendo esta oposición que se requiere en todo el país. Y lo digo incluso hasta por la propia derecha. Yo creo que la derecha a nivel nacional ha caído en la denostación antes que realmente ser un grupo que realmente sea propositivo, ¿no? Yo creo que la derecha cada vez está más moralmente derrotada, como lo decimos cotidianamente, y bueno, pues nosotros estamos tranquilos porque sabemos que la transformación depende de todas y de todos nosotros. Así que pues nos vamos a mantener firmes. Yo creo que la gente hoy en día ya está más politizada, ya es muy sencillo darse cuenta que este tipo de ataques en contra de los compañeros quienes se asumen como, digamos, como parte de un movimiento que es oposición aquí en el Estado, pues nos tiene que mantener firmes, porque si se dan ese tipo de circunstancias en nuestras contras en nuestra contra es porque hemos estado haciendo bien las cosas, porque les duele que los exhibamos, porque les duele que seamos capaces nosotros de mantener la voz firme ante un inminente dominio absoluto que tiene la gobernadora en Aguascalientes para poder callar las voces de quienes finalmente deberían de ser una gran oposición. Luego conflicto de intereses Así y es. se van atacando. Pues bueno, Gilberto, daríamos por finalizada la entrevista. Nuevamente te agradezco el espacio y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes y estamos a la orden lo que se ofrezca. Muchas gracias a ustedes y aquí vamos a estar para cualquier cosa que podamos nosotros contribuir a informar. Muy bien, perfecto. Gracias. Nos vemos, gracias. Socialit Mexicain presentó